Se acaba el año, se cierra la época y con eso viene una época muy bonita que es la época navideña. Sin embargo, como que toda la época navideña viene acompañada de otra contraparte que es la entrada del invierno. Y el invierno, en estadísticas, incrementa mucho la prevalencia de enfermedades infecciosas, sobre todo de enfermedades infecciosas de la parte de la vía aérea o enfermedades respiratorias. Si se fijan en esta gráfica, más o menos marca las oleadas que a todos nos tocaron vivir. Ya se cumplieron 5 años después de la pandemia. Y si se fijan, realmente el 2025 no ha tenido esa presencia de enfermedad por COVID como lo tuvieron otros años, ¿no? Podemos ver en un gris clarito las oleadas que tuvo el 2020, la oleada que tuvo el 2021. También después en el 2022, en el 2023, 2024, pero fíjense, realmente en rojo tenemos el comportamiento del COVID en el 2025, que es, si se fijan en relación a lo que nos tocó experimentar, es mínimo. Sin embargo, siempre va a estar con nosotros acompañado la parte de las enfermedades infecciosas como la influenza o virus respiratorios, que no les coloqué aquí, pero ellos ya conviven con nosotros y tenemos que adaptarnos a que esa es como la naturaleza y normalmente tienen un comportamiento en el que se incrementan en esta época, en la época de invierno. Entonces, lo que sí podemos ver ahorita es que en el 2025, comportamiento 2026, este es el registro de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Y si se fijan, tampoco tiene un comportamiento tan alto como otros años, ¿no? Como fue a lo mejor la influenza en el 2022, 2023. Sin embargo, sí se encuentra un poco por arriba del 2021, 2022. Incluso si visitamos estos datos o estos registros y vemos el estado que más incidencia tiene ahorita de casos reportados positivos, es Yucatán. Este es el estado que en estas semanas ha tenido un mayor registro de enfermedades por influenza. Ahora, sin ser alarmistas ni nada, porque todos hemos vivido con un invierno desde que nacimos, debemos reconocer cuáles son las formas como nosotros podemos protegernos. ¿Qué podría yo hacer? Pues tratar de evitar como las conductas en exceso, como sería tomar alcohol en exceso o fumar, ese sí es un rotundo no. Respetar mis momentos de sueño y también respetar mis adecuados tiempos de alimentación y siempre teniendo un aporte adecuado de aquellos alimentos que les decimos como de antioxidantes, ¿no? Aquellos que son ricos en vitamina C, que pueden llegar a ayudarme a elevar mi sistema inmune. Una cosa que también se asocia es tratar de conservar mi peso o mi composición corporal dentro de rangos saludables, porque los extremos, ya sea tener sobrepeso o obesidad o tener un peso por debajo de lo que se consideraría saludable, me pone en riesgo de tener mayor cantidad de prevalencia de enfermedades infecciosas de vías aéreas. Y algo bien importante, que es lo que nos compete el día de hoy, es realizar actividad física, realizar ejercicio estructurado es una estrategia preventiva. Entonces, eso es de lo que vamos a ver, cómo hay un efecto del ejercicio en la prevención de las enfermedades infecciosas. Entonces, normalmente, aquí siempre se dice, ¿no? Hay una línea media donde nos debemos de ir guiando y esa línea media es hacer ejercicio como para mantener nuestro estado de salud. ¿Por qué? Porque lo que nos representa este gráfico es que si se nos pasa la mano, también se incrementa el riesgo de presentar enfermedades infecciosas. Entonces, vean, por ejemplo, esto es qué tanto riesgo hay de tener enfermedades de vías aéreas superiores. Entonces, por arriba del promedio, en el promedio o por debajo del promedio. Cuando una persona se encuentra sedentaria, físicamente inactiva, que no realiza para nada ejercicio, tiene un riesgo incrementado de enfermedades infecciosas de vías aéreas. Cuando esa persona comienza a realizar ejercicio y esa intensidad del ejercicio es de intensidad moderada, ese riesgo se disminuye. Pero cuando también nos vamos hacia el extremo y hacemos ejercicio con un volumen exagerado, es decir, más allá de 400 minutos a la semana y lo hacemos de alta intensidad, también puede empezar a incrementarse el riesgo de presentar enfermedades infecciosas. De hecho,
hay una evidencia que reporta que cuando alguien realiza ejercicio extremo, es decir, si a lo mejor no estaba acostumbrado y de repente se me ocurre ir a una clase o participo en una carrera o algo en lo que yo no estaba preparado, hay un periodo de ventana que es más o menos de 7 días en donde mis defensas son incapaces de hacerle frente a cualquier proceso infeccioso. Entonces, es una ventana en donde todo mi sistema inmune está disminuido y tengo la susceptibilidad de enfermarme, ¿no? Entonces, esto es lo que les digo es todo tiene que irse manejando en su justa medida, porque, por ejemplo, cuando hago ejercicio en intensidad moderada y con un volumen adecuado, que el volumen adecuado para mantener el estado de salud es de 150 a 300 minutos por semana de ejercicio en intensidad moderada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, más o menos, el realizar 30 minutos 5 días de la semana o el realizar 60 minutos 5 días de la semana es como mi efecto máximo de beneficio para mejorar mi sistema inmune y tiene un proceso de reducción de 37% en el riesgo de mortalidad por cualquier enfermedad infecciosa y hay un 31% de reducción en el riesgo de enfermedades infecciosas. Entonces, la práctica regular, este artículo es específicamente por virus de la influenza, la práctica regular de ejercicio mejora la respuesta del sistema inmune y reduce la incidencia de estas infecciones por el virus de la influenza. Como sabemos, y lo vemos en el registro epidemiológico, hay diferentes subtipos, todo el tiempo está mutando el virus, pero mi sistema inmune es capaz de poderle hacer frente. ¿Por qué? Porque ayuda el realizar ejercicio al sistema respiratorio a expulsar los virus, aumenta la cantidad de glóbulos blancos, que son esas células que son capaces de hacerle frente a los procesos infecciosos. También con este proceso de elevación de la temperatura corporal, uno de los mecanismos, y lo sabemos porque todos hemos experimentado fiebre, cuando nosotros realizamos ejercicios, se eleva nuestra temperatura corporal y esa es una forma como puedo yo hacerle frente a los patógenos y también disminuye el estrés psicológico. Entonces, siempre que yo hago ejercicio, se liberan endorfinas, se aumenta la temperatura corporal y todo eso ayuda a que tenga yo un mejor estado de ánimo y permite que mi sistema inmune pueda hacerle frente perfectamente a las infecciones. Entonces también les digo, o sea, la capacidad física incrementa la capacidad de las personas y esto es específicamente en personas de la tercera edad. En eso se basó este estudio, a afrontar el virus de la influenza. Entonces, fíjense, han habido investigaciones muy interesantes desde hace mucho tiempo, como esta, en la que a tres poblaciones diferentes, personas que permanecieron sedentarias, personas que realizaron ejercicio en intensidad moderada y personas que realizaron ejercicio en intensidad vigorosa, a las tres poblaciones diferentes les aplicaron la vacuna de la influenza. Y posterior a eso, de asignarlos en cada uno de sus grupos, esperaron un periodo de 2 semanas para ver cuál había sido la respuesta después de la aplicación de la vacuna. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que se generan cuando nos ponen una vacuna es que se generan los anticuerpos o las defensas para hacerle frente a ese microorganismo que es el que nos están inyectando en la vacuna, ya sea atenuado, son virus muertos o es una parte del componente estructural de ese virus, lo que sea. Y entonces, después de ese periodo de 2 semanas, se dieron cuenta que dependiendo de cómo había sido esta asignación de los grupos, fue la respuesta en la elaboración de anticuerpos por parte de su cuerpo. Entonces, de tal forma que el grupo que permaneció sedentario después de la aplicación de la vacuna, realmente su producción de anticuerpos fue muy baja frente a la exposición de la vacuna. Y cuando realizaron tanto ejercicio de moderada intensidad como de intensidad vigorosa, en esa cantidad como viene expuesta, hubo una mayor producción de esas células o esos glóbulos blancos encargados de hacerle frente a las infecciones. Y no solamente se han quedado ahí las investigaciones, esta no la hicieron en humanos, la hicieron en ratoncitos, pero en donde estudiaron dos poblaciones diferentes, ratoncitos que tenían obesidad y ratones que vivían con un peso normal. A esos ratones, tuvieran la composición corporal que tuvieran, los pusieron a realizar ejercicio y lo que vieron fue que cuando igual los exponían, es decir, a estos ratoncitos los enfermaban a propósito a través de la exposición con el virus, inoculándoselo, se dieron cuenta que su respuesta inmune era mucho mejor después de haber realizado ejercicio que cuando no lo estaban realizando. Pero les decía, todo tiene como una dosis adecuada. Cuando yo me paso de esa dosis, empiezo con efectos adversos. Entonces, de tal forma es que
si se hacen intentos por establecer estrategias, como serían las campañas de vacunación para disminuir todos estos eventos de influenza, es porque genera mortalidad y genera gastos en salud y generan pues situaciones que son desagradables de experimentar en cualquier persona y sobre todo cuando esa persona es un familiar cercano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estudiaron en este registro? Fue el porcentaje de sobrevida frente a la exposición o a tener la enfermedad de influenza. Y se dieron cuenta que cuando las personas realizaban ejercicio en intensidad moderada, pues tenían un porcentaje de sobrevida mucho más alto en comparación cuando las personas estaban sedentarias, sin realizar ejercicio, físicamente inactivas. Y fíjense, cuando el ejercicio se realiza de una manera extenuante, de una manera excesiva, le digo, cosa que para nada es nuestro caso. O sea, aquí estamos hablando de personas que realizan 3 horas de ejercicio al día, que hacen entrenamientos dobles, ¿no? En la mañana y en la tarde, o mañana y noche, o tarde y noche, donde ya ese ejercicio es extremo, donde participan en carreras con una larga duración. Entonces, lejos de tener el impacto del ejercicio como a protección del sistema inmune, al contrario, se disminuye esa respuesta. Entonces, esta diapositiva, aunque tenga mucha información y la información está en inglés, es un poco para presentarles que tenemos una variedad impresionante en nuestro cuerpo de células que hacen frente a los procesos infecciosos. Entonces, vuelve a presentar lo mismo. ¿Cómo es la respuesta de esas células? Imagínense, tenemos células especializadas para hacerle frente más como a las bacterias, células que están especializadas a hacerle frente a procesos virales, células que están como para hacerle frente a cuando ya son infecciones que nos están dando como por una segunda ocasión o las que tienen que ver con el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Entonces, todo este es el batallón que nosotros tenemos y que realmente es una maravilla porque se van sincronizando cuáles son las células que se tienen que replicar y cuáles son las que alcanzan a reconocer que un germen es extraño y que lo tienen que eliminar dentro de nuestro cuerpo. Y lo importante de esto es nuevamente resaltar cómo cuando se realiza ejercicio en intensidad moderada, la presencia de estas células, que es nuestro batallón, nuestro sistema inmune, los glóbulos blancos, que cuando nos hacen una biometría hemática, si se fijan, siempre a lo mejor nos fijamos, ¿no? ¿Cómo está tu hemoglobina? Y después empiezan los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos y aparece todo ese diferencial que los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y todo eso es lo que viene cuando nosotros nos realizamos una biometría hemática. Si se fijan, cuando realizamos ejercicio en intensidad moderada, se eleva la capacidad que tienen estas células de comerse las bacterias y como de paralizarlas. Y también se aumenta como su capacidad de comunicación entre otras células. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune es tan inteligente que manda primero como un batallón y cuando ve que lo están superando, activa otro tipo de células para poder contrarrestar los efectos nocivos de esos patógenos. Entonces, estas son las que incrementan como la capacidad de producción de anticuerpos, que son las células B. Cuando se realiza ejercicio de alta intensidad, que es como más de intervalos, también se mejora la concentración, la producción y la funcionalidad de esas células, si se fijan, pero aquí ya empieza como que a disminuir la liberación de una de ellas, que es de las células T, la capacidad de liberar citocinas, pero cuando se realiza ejercicio extenuante, ejercicio extremo, por muchas horas o algo que rebasa como mi capacidad, fíjense, lejos de funcionar mejor, se disminuye y ocurre este periodo que les digo que es una ventana de 7 días en las que se está incrementando como que la susceptibilidad de presentar cualquier proceso infeccioso. El ejercicio no solamente nos sirve como antiviral, ahorita que vendría este proceso como infeccioso, más de vías aéreas durante la época invernal, funciona como antibiótico, como antimicótico, es decir, para hacerle frente a los hongos, como antibiótico que es para hacerle frente a las bacterias, como antiviral, antiparasitario, entonces realmente mejora la capacidad.
Y tampoco quiero que se malentienda, ¿no? Entonces, si hago ejercicio significa que no me voy a enfermar. No, no significa eso porque todo el tiempo estamos frente a gérmenes y son otros em, los factores que a veces influyen, como por ejemplo que esté demasiado estresado, que haya disminuido mis horas de sueño, diferentes cosas. Entonces, algo importante es que tener mejor capacidad aeróbica, es decir, tener una mayor facultad para que ese oxígeno que está en el aire ambiente lo inhale y lo lleve hacia cada una de mis células que están realizando trabajo, tener esa mejor utilización de oxígeno por mi cuerpo que se logra gracias a que empiezo a realizar ejercicio y que mi corazón, esa bomba muscular alcanza a expulsar mayor cantidad de sangre cada vez que late y que se tiene que latir menos veces porque expulsa ya mayor cantidad de sangre y que mis músculos tienen mayor cantidad de capilares y que en mis células están mejor nutridas por ese movimiento que estoy haciendo y con mayor cantidad de riego sanguíneo. Si yo mejoro esa capacidad aeróbica, les digo que funciona como antiviral, como antimicótico y como antibiótico. Y ese ejercicio, al mejorar la capacidad aeróbica, restablece la elasticidad pulmonar. Entonces decíamos, si bien es cierto que es una época en que se incrementan las infecciones de vías respiratorias altas, la razón por la que se complican estas infecciones, pues puede ser a que se establezca como una infección de vías respiratorias bajas, que se conoce como las neumonías o las pulmonías. Y si se fijan, el realizar ejercicio, como justo estoy necesitando mayor cantidad de oxígeno, pues hace que el tejido pulmonar se mantenga muy elástico. También incrementa la resistencia de los músculos pulmonares, porque hay que entender que estamos llenos de músculo en nuestro cuerpo. No es nada más ese músculo que nos sostiene, sino también el músculo como el diafragma, que su función es descender las estructuras abdominales para que los pulmones se puedan expandir. Y si nosotros no logramos tenerlo fuerte, entonces no tenemos buenos procesos como pulmonares. También no solamente es el diafragma el que funciona, o sea, realizar ejercicios, si se fijan, cuando ya se empieza uno a agitar, involucramos otros grupos musculares que están involucrados en el proceso de la respiración. Por ejemplo, los músculos intercostales, los músculos abdominales y también a nivel del cuello, una musculatura accesoria que se utiliza cuando también estamos respirando ya mucho más agitados. Entonces, tener mejor capacidad aeróbica que cuando se mide se hace a través de unas mascarillas y en eso se está midiendo como el intercambio gaseoso, qué tanto oxígeno tomamos del ambiente y qué tanto CO2 estamos produciendo. Entonces, tener mejor capacidad aeróbica mejora la inmunidad, mejora la elasticidad pulmonar y restablece mi estado de ánimo, entonces puede ayudarme a tener menores niveles de ansiedad, menores niveles de depresión y que pueda regular también mi estrés y eso simplemente lo que va a hacer es orquestar que mi sistema inmune funcione de una manera adecuada y que por lo tanto tenga menor riesgo o que esas estadísticas o que yo no pertenezca a la estadística, ¿no? Sobre todo, bien importante. Y en el aspecto de cómo es que cosas tan importantes como moverse me puedan disminuir la ansiedad y la depresión, normalmente creíamos que nada más estaba asociado a que yo hago ejercicio, luego entonces produzco endorfinas y eso me hace sentir mucho mejor y ese es tal cual el mecanismo. Pero si se fijan, es una respuesta mucho más compleja. Cuando yo realizo ejercicio voy a tener mejoría en mi sistema inmune, mejoría en mi proceso fisiológico y mejoría en mi proceso psicológico. Y en el aspecto fisiológico no tiene que ver exclusivamente con la liberación de endorfinas, tiene que ver con que si en esta época de frío también hay mayor predisposición a tener depresión, y porque también se ha asociado a la disminución en la exposición de los rayos solares. Cuando yo me muevo, el elevar también mi temperatura corporal, eso mejora mi estado de ánimo, pero mejora también esas áreas a nivel de las células que realizan la respiración celular, mejora sitios de comunicación que preservan mi masa muscular, la neurotransmisión o mensajeros a nivel cerebral y un eje que se comunica como en retroalimentación con mis glándulas suprarrenales y que todo eso va a preservar o va a disminuir mis niveles de ansiedad, de estrés y de depresión. Pero también les digo, tiene una respuesta inmune, o sea, yo realizo ejercicio y funciona mejor todo este sistema de defensa y eso me permite también que yo no tenga este círculo vicioso.
y el proceso psicológico de decir, ay, qué bueno, otra vez sí pude realizar mi ejercicio, ya me estoy sintiendo mejor, ya me puedo mover mejor. Y con el simple hecho de que al ejercicio también le llaman como una meditación en movimiento, o sea, estarme concentrado, enfocado en otro aspecto que no sean mis preocupaciones, me puede ayudar a mí a sentirme mejor. Entonces, también realizar ejercicio y mejorar mi capacidad aeróbica produce una modulación de una parte de nuestro sistema nervioso que nosotros le decimos el sistema nervioso autónomo. Entonces, eso genera que se disminuyan como los episodios de tos o los episodios de sensación de falta de aire cuando a alguien ya se le instaló una enfermedad infecciosa. Entonces, ayuda también tanto, y toda esta información, si se fijan por las referencias, mucha fue obtenida gracias a todo lo que pues arrojó a lo mejor la parte de la pandemia y que ahora nos queda afortunadamente nada más como una experiencia. Ayuda a prevenir y a disminuir los trastornos pulmonares comúnmente asociados a los virus, como serían las neumonías o el síndrome de distrés respiratorio y síntomas como tos y disnea. Entonces, nos debe de quedar bien claro que realizar ejercicio va a mejorar la actividad que yo tengo para hacerle frente a cualquier patógeno, no nada más a los virus, a cualquier patógeno. Entonces, es como si estuviera no solamente haciendo ejercicio, como si estuviera entrenando todos los días a mi sistema inmune para hacerle frente a cualquier germen. También aumenta la inmunovigilancia. Entonces, ¿en qué consiste la inmunovigilancia? Imagínense que tenemos como una especie de comité dentro de nuestro cuerpo, un comité de vigilancia que está al pendiente de cuando es invadido por alguien que no pertenece a las células ni tiene las características de nuestro cuerpo. Ah, pues eso se mejora a través del ejercicio. Entonces nuestro cuerpo es como si reconociera más rápido. Cuando no estamos realizando ejercicio es como si estuviera como adormilado y dijera, ah, como que sí lo conozco, ah, no, también lo conozco, y los deja quedarse ahí y los deja como crecer y ponerse como con una virulencia mayor. También disminuye el daño inflamatorio pulmonar y tisular, disminuye estados exagerados de inflamación y estados que pueden generar como la formación de trombos o la formación de placas de colesterol. Entonces les decía, se aprendió mucho a partir del coronavirus, a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque se encontró que ciertas poblaciones tenían mayor susceptibilidad y entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, vivir con ciertas enfermedades como diabetes tipo 2, vivir con obesidad, tener enfermedades cardiovasculares, esas personas, si no hacían algo al respecto, tenían mayor susceptibilidad de tener la enfermedad este, por coronavirus. ¿Por qué? Porque son enfermedades que favorecen estados inflamatorios del cuerpo y como si estuviera dormido, adormecimiento del sistema inmune para hacerle frente a las infecciones. Sin embargo, pese a tener estas enfermedades, se demostró que si realizaban ejercicio en intensidad moderada, se mejoraba el desempeño de su sistema inmune y estaban como en un menor riesgo de presentar procesos infecciosos. Y también ahí se descubrió cómo el simple hecho de estar encerrado, el simple hecho de disminuir mi movimiento cotidiano me volvía como con una mayor predisposición para tener alguna infección. Entonces, esta es la última. También ahí mismo, así como se los presenté hace rato, con la influenza, se descubrió que cuando las personas realizaban ejercicio y se les aplicaba la vacuna para el COVID, la respuesta del sistema inmune era muchísimo mejor en los que realizaban ejercicio versus los que eran sedentarios físicamente inactivos y no estaban realizando ejercicio. Entonces, simplemente como por conclusión, lo que quiero compartirles es que, si bien es cierto, desde que nacimos hasta el día de hoy,
hemos estado expuestos a periodos invernales, a periodos de pico o de incrementos o de oleadas en donde hay mayor presencia de estas enfermedades infecciosas, sí hay cosas que nosotros podemos hacer y cosas que tienen que ver desde la higiene, como de cómo me cuido yo, como cuando estoy enfermo, sigo utilizando un cubrebocas para cuidarme a mí, para cuidar a los otros, el aseo de manos, pero cómo es tan importante seguir fomentando estrategias de vacunación y al interior, ¿cómo fortalezco yo mi sistema inmune? Pues a través del movimiento, porque les vuelvo a repetir, no es que nada más esté entrenando mis músculos, no es que nada más esté mejorando mi postura o mejorando mi densidad mineral ósea o mi control de la glucosa, también estoy fortaleciendo mi sistema inmune y con eso cualquier proceso infeccioso, si es que me da, me va a dar en un nivel mucho menor. Me dejo de compartir y ya abro por si quieren.